Pasando
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sean bienvenidos a nuestra Casa de Altos Estudios. Bueno, como cada 6 de junio se celebra en nuestro país el Día de la Ingeniería. Para conmemorar esta fecha, la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Facultad Regional San Francisco ha organizado la Semana de la Ingeniería. Durante estos días se han ido desarrollando una serie de encuentros, donde graduados y graduadas han compartido sus experiencias en este rol. Bueno, antes de dar inicio a la disertación de hoy, vamos a invitar al secretario de Extensión y Cultura Universitaria, ingeniero Alejandro Procero, a dirigirse a la Buenas noches, comunidad uteliana, bienvenidos. Veo que la mayoría tienen café, los que no tienen café, masita y demás. Ahí atrás, por favor, acérquense, así es a menos del frío que estamos pasando. Chicos, una vez más, hay gente que nos visita, hay gente que nos acompaña, que nos va a contar un poquito su historia. Ahora Andrés nos va a presentar qué es lo que han hecho. Ellos vienen de la rama netamente técnica, en donde emprender es una palabra común a todas estas charlas que hemos tenido. Así que le damos la bienvenida, les agradecemos que se hayan acercado. Tengan en cuenta que ustedes no solamente son de la UTN, sino del grupo UTN, son de la comunidad UTN. Estamos en 12 provincias, somos 30 casas en total, somos la tercera universidad del país, la segunda en presupuesto a nivel nacional. Cada una de estas casas, años atrás, trabajaban de acuerdo a la región, de acuerdo si estaban en el sur, a la parte de minería, si estaban cerca del mar, a la parte naval, aeronáutica, si estaban en el norte, a lo que era minería, en el sur, yacimientos petrolíferos, en esta zona electromecánica, civil. Bueno, hoy la UTN en ese tema ha cambiado o ha mejorado. Hay más de 24 o 25 nodos de trabajo, en donde desde acá podemos estar trabajando en un proyecto que a nosotros nos gusta. Hoy la universidad no trabaja más por zonas, sino trabaja por zonas y por nodos. Y esos nodos son muy amplios, desde desarrollos tecnológicos de primera línea, lo que es informática, hasta desarrollos de parques de satélite. Así que cualquier consulta, cualquier duda, se acercan a la Secretaría de Extensión y ahí le podemos estar contando qué es lo que podemos hacer desde esa función. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, ahora los invitamos a compartir la charla denominada Producción de biodiesel, máquinas para autoconsumo, a cargo de Janina Tumini. Ella es ingeniera química, graduada de la UTN, Facultad Regional Villa María, maestrando en Administración de Negocios y miembro social de Power Bio SAS, fabricante de plantas de biodiesel para autoconsumo. La acompaña su socio técnico electromecánico Carlos Ariel Mainardi, graduado del Colegio Industrial de Río Cuarto. Los dejamos a ellos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Gracias a todos. Disculpen los minutos tarde que llegamos de Villa María. Bueno, antes que nada presentamos. Nosotros dos somos los únicos socios de Power Bio. Es una empresa que hace ya 6 años que se dedica a hacer plantas de biodiesel para autoconsumo. Bueno, somos un grupo de 13 personas ahora trabajando. En realidad estamos en Villa María, queda pegadito para los que conocen. Somos 13 personas ahí trabajando en el equipo. El equipo más grande es el que está a cargo de Ariel, porque son los chicos que hacen el montaje de las plantas. Ahora les vamos a contar bien qué hacemos. También tenemos un laboratorio donde hacemos análisis de calidad al biodiesel y al aceite, que es la materia prima principal. Y bueno, tenemos un grupo de administración. Bueno, ¿qué es lo que hacemos, digamos? Además de esta planta de biodiesel, las vamos a instalar en donde se encuentra el cliente, las dejamos funcionando en marcha y también los capacitamos para que, bueno, que ellos aprendan a producir. Generalmente nos separamos en esas áreas con Ariel.
Él se encarga de todo el armado, la compra de los materiales, de las bombas, de motores, de las cañerías, y una vez que termina empieza lo mío, que es probar la planta, que el proceso funcione bien, enseñarle al cliente cómo tiene que ser el biodiesel, el control de calidad, así nos dividimos las tareas. Bueno, supongo que todos saben lo que es el biodiesel, pero como dudas, en términos muy generales, es un biocombustible que reemplaza el gasoil. Reemplaza el 100% del gasoil. Ya vamos a ahondar más en este tema. Puede ser a partir de cualquier aceite vegetal. Generalmente acá en Córdoba lo que más usamos nosotros es el aceite de soja porque es lo que más abunda y económicamente es lo más rentable. Pero se puede hacer con aceite de... Ahora está mucho... hay un auge por el aceite de ricino, que es muy competitivo a nivel precio, con aceite de colza, de algodón, de trigo, de maíz. Todo depende el precio, el costo del aceite de la materia prima. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del biodiesel? Puede mezclarse en cualquier proporción, ya les voy a contar más de la parte mecánica, pero se puede utilizar en el reemplazo de gasoil al 100% como les decía antes. Sin embargo, hay otras mezclas posibles si quisieran, como B20 le dicen, al que es 20% biodiesel y 80% gasoil, y así la proporción que ustedes deseen. Además, bueno, como un biocombustible es amigable con el medio ambiente, entonces las emisiones de gases tóxicos son mucho menores, no produce directamente emisiones de azufre de ningún tipo, es biodegradable y su punto de inflamación es un poco más alto, lo cual lo hace seguro sobre todo a la hora del almacenamiento o el transporte, traslado. Nuestras plantas modulares, voy directamente a la foto siguiente, así les contamos cómo son. Son generalmente esas, si bien hacemos de diferentes tamaños según la necesidad del cliente, hay clientes que tienen mucho consumo de gasoil. Nosotros siempre a la hora del primer contacto con un cliente, la primera pregunta que siempre le hacemos es ¿cuál es su consumo de gasoil mensual? Entonces, en base a ese número, podemos sacar cuánto debería producir su planta por día para reemplazar ese volumen de gasoil que ellos ya tienen. Esta planta que están viendo acá es 6.000 litros por día, usándolo las 24 horas, usando la planta las 24 horas. Digo esto porque las plantas son de procesamiento discontinuo por batch, no son de procesamiento continuo, lo cual hace que el cliente tenga un poco más de flexibilidad, si quiere usar algunos días y otros no, sobre todo los fines de semana no. Entonces la pone en marcha cuando desee. No hay problema en parar la planta o en hacer el proceso hasta la mitad, después retomarlo al día siguiente, no tiene ningún impedimento de planta. Después Daniel le va a contar sobre el servicio auxiliar que necesita la planta. Bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Mainado y como ya dijo Janina, soy socio de Neva. Y voy a contar más o menos. Lo que mostramos en esta filmina es la planta sin las cañerías de Celso, porque fue el primer módulo que nos llegó armado. A eso le faltan todo lo que es la parte de bombas y cañerías. Que eso se hace el ensamble, lo hacemos nosotros y lo coordinamos todos nosotros aquí en Garra. Bueno, ¿qué sucede en los vehículos utilizando biodiesel? Es bastante simple. Al usar una materia prima con un alto poder de lubricidad, a los diésel comunes o a los diésel de origen del fósil se le agrega azufre para que las bombas de alta presión que llevan los motores nuevos o los motores de Common Rail o que usan unas bombas de alta presión tengan lubricidad de esa bomba de alta presión como una bomba de granaje, se le agrega azufre. Estos viene al reemplazo del biodiesel, viene bien porque al venir de un origen vegetal no le hace falta el agregado de azufre porque su poder de lubricidad es muy grande. Por eso ahí ponemos mayor poder de lubricidad. Pérdida de potencia despreciable tiene un índice menor de cetano que el gasoil convencional, es un 1% menor de cetano. El cetano es lo mismo que el octanaje en la nafta, el cetano es para el gasoil. Y
El recambio de filtro nosotros hacemos hincapié en la combustión del biodiesel, se genera más hollín que con el gasoil convencional o gasoil fósil. Entonces, prematuramente tengas que cambiar el aceite del cárter, porque los aceites del cárter llevan un detergente que es el que hace que los hollines decanten en el fondo del cárter, para que vos no lo lleves a la camisa o al pistón, estos hollines y rayen el pistón o rayen la camisa. Lo que hace el detergente es decantarlo en el fondo del cárter. Entonces, cuando decanta eso, se arrastran los detergentes del aceite y pierde lubricidad. Estamos hablando de aceite de cárter, ¿no? Entonces vos tenés que, previo, si vos venís cambiando un aceite cada 10.000 kilómetros o cada hora de uso, vas a tener que cambiar el aceite prematuramente, igual que el filtro, obviamente. Bueno, esto de menor uso de urea es porque no sé si conocen más o menos las normas europeas de emisiones, la norma europea, la Euro 5, la Euro 6, está controlando bastante esto y hace que los famosos NOx, estos que no sé si lo han tenido que nombrar, la Unión Europea trata de sacar estos NOx de circulación, digamos, y está tratando de eliminar los motores de combustión. Tienen una fecha límite ya puesta en Europa para terminar con los motores de combustión. Entonces buscaron alternativas porque uno de los motores más eficientes es el motor diésel, y para mover vehículos de gran porte, el motor más eficiente es el diésel. Entonces buscaron una normativa y buscaron una solución, fue la norma de Euro 5 o Euro 6, que es la composición de urea dentro de los gases de escape. Los gases de escape hacen una mezcla con urea, lo queman y después previa a la salida del escape tienen esta combustión interna en los filtros de partículas que se llaman. Por eso usan menos urea, porque como volvemos para atrás, no tenemos agregado de azufre, no se generan estos NOx, entonces el agregado de azufre va a ser menor. Esto es una detección por sondas lambda y varias sondas que tienen el equipo, detectan si necesita urea o no necesita urea, inyectar urea o no el motor. Bueno, y lo de no compatible con caucho es porque motores de 2006 para atrás, ningún vehículo viene adaptado, que es lo único que tendrías que hacer un recambio en el motor, es que sus mangueras generalmente venían de caucho. De 2006 para atrás venían todo con caucho y no le importaba porque no estaba la mezcla esta de hidrocarburo con biodiesel en las mezclas, digamos. Entonces, del 2006 para atrás no venía todo con caucho. Eso se cambiaron todos los motores y toda la parte de admisión a la bomba o a los inyectores y a los retornos del tanque. Entonces hay todo con manguera de caucho, que ahora ya no se usa más manguera de caucho, se va a usar EPDM o nitrilo o una en todo caso si es un vehículo con más tecnología. ¿Alguna pregunta de esa Filmina ahora? Así después la dejo la Lina. Bueno. Bueno, ¿cómo se hace el biodiesel? Generalmente, ¿no? Lo que primero hacemos en Power Bio es ofrecer la alternativa de instalar un módulo anterior a la planta de biodiesel que nosotros le decimos el tratamiento de aceite. Tenemos clientes que se dedican a recolectar aceite de cocina, por ejemplo. Tenemos clientes que compran aceite o producen un aceite que viene con alta humedad o que viene con una contenido de acidez, que son parámetros que complican en el proceso, porque como un combustible no puede tener agua. Entonces, si esas cosas suceden, que siempre suceden, nosotros ofrecemos la posibilidad de que instalen previamente un módulo de pretratamiento de ese aceite, que puede ser de mala calidad o de calidad media, para que lo estandaricen y lo lleven a una calidad buena para empezar el proceso. Imagínense que se necesita 88% en volumen de aceite. El resto son aditivos químicos como metanol, catalizadores. Si el aceite es malo, obviamente que debe ser también es malo. Eso es importantísimo aclararlo. Ya lo vamos a hablar más de la calidad del aceite, pero el primer paso entonces es neutralizar el secado del aceite. Ahí es donde se agrega un ácido y luego una base, por eso es neutralizado.
Entonces se estandariza la acidez y luego se seca para eliminar cualquier contenido de agua que tenga. Recién ahí, cuando el aceite está en una calidad estándar, ahí va a decantar un pequeño porcentaje, un 1 o un 2%, que nosotros le decimos gomas, y se eliminan esas gomas, pueden utilizarse, es decir, tienen sojas y se puede vender como un subproducto. Y luego ahí sí entra recién la reacción de transesterificación o la reacción de biodiesel en sí, que nosotros la hacemos en 2 etapas. En la primera etapa elevamos la temperatura del aceite a 70 grados centígrados, ahí adicionamos un porcentaje de aditivos químicos que les decía antes, metanol, el catalizador que generalmente es el hidróxido de sodio o soda cáustica. Hacemos la reacción por hidrocavitación, que es el proceso que a nosotros nos caracteriza como empresa. Hay otros procesos que son por ultrasonido, por ejemplo, que usan mucho las plantas de procesamiento continuo y que acá no vale la pena la inversión para nuestro tipo de clientes, que son generalmente productores agropecuarios, entonces son productos más chicos. Entonces, bueno, se genera la primera reacción usando esta tecnología de hidrocavitación, que se trata de, en una parte que acá no se ve, en la cañería de la planta, en la recirculación que tiene el reactor, todo el producto, el aceite mezclado con aditivos, pasa por una serie de placas de orificios perforados con diferentes diámetros. Eso hace que la presión se aumente porque el área se achica, aumenta también la temperatura y todo el contacto entre el aceite y el aditivo es mucho mejor y mucho más eficiente. Entonces la conversión de aceite a biodiesel es más elevada. Bueno, luego que ocurre esta reacción, se deja reposar todo durante 3 horas, en donde aparece el subproducto que tiene que aparecer, que es el famoso glicerol o glicerina grado industrial, que ya lo vamos a ver más adelante. Se separa esa glicerina y se vuelve a empezar la segunda etapa de reacción, haciendo exactamente lo mismo, nada más que con un porcentaje de aditivos menor que el que usamos antes. Ahí está entonces la decantación de glicerol. Lo que se hace también durante toda la reacción de transesterificación es trabajar con una relación molar de metanol en exceso. Esto ocurre, lo usamos porque es más bien químico. Bueno, lo tuyo fue muy mecánico, lo mío es muy químico. Pero se usa metanol en exceso porque la reacción queremos que se desplace hacia la derecha y se lado del producto, entonces usamos más reactivo para que eso ocurra y la reacción de conversión sea mayor. Ese metanol después lo tenemos que eliminar porque es malo para el motor. Explotaría antes porque tiene una cantidad de alcohol en exceso, entonces se recupera ese metanol, evaporándolo y condensándolo y vuelve a estado líquido y así lo usamos en un circuito cerrado, este metanol en exceso. Y por último, cuando ya no tiene más metanol, el biodiesel que está casi listo, tampoco tiene más glicerol porque ya decantó todo durante 24 horas como mínimo. Lo hacemos pasar por una columna de resina de intercambio iónico, en donde lo que hace ahí es retener cualquier cantidad de metanol que pueda haber llegado a quedar sin evaporar, también puede retener impulsos de glicerol que pueden no haber decantado. Es una purificación final. Y también pasa por un filtro de cartuchos como una seguridad extra antes de ir al almacenamiento final que tiene el cliente en su tanque. Siempre con las plantas nosotros entregamos un kit de laboratorio bastante fácil de usar. Tienen que tener en cuenta que nuestros clientes siempre son, como les decíamos, pueden ser productores agropecuarios o transportistas, que tienen gente que tiene muchos camiones y que quieren comprar una planta de biodiesel para no usar más gasoil. Entonces, no nos es frecuente encontrarnos con gente preparada técnicamente para que se ponga a hacer análisis de laboratorio. Entonces son bastante sencillos de hacer. Esto también va con la instalación de la planta, vamos nosotros, nos quedamos generalmente 4 o 5 días ahí donde va a estar la planta, les enseñamos a hacer los análisis, les enseñamos a usar la planta, hacer el proceso. Hacemos el primer proceso juntos para que ellos vean cómo es y para que entiendan porque no es todo nuevo. Bueno, esto ya te lo dije, la calidad del aceite es muy importante. Y con esto de que está bastante de moda y que me parece fantástico tener hacer biodiesel a partir de aceite reciclado de cocina, de comedores, de rotisserías, tiene que tener un tratamiento mucho más dedicado, porque bueno,
desde restos de comida hasta agua, a veces que nos hemos encontrado con insectos, de todo, adentro del aceite usado, y es bastante difícil de recolectar, porque bueno, uno se cree que hay mucho volumen, pero en realidad no, es un trabajo a considerar respecto al flete, que no está recorriendo todos estos puestos de cocina, de restaurantes, bastante engorroso de recolectar ese aceite, pero está bueno y nosotros lo que sugerimos es que si tienen ese volumen de aceite, que me lo mezclen con aceite virgen, desbonado de soja, por ejemplo, que pueden usar un 20% de aceite de fritura y un 80% de un aceite que compren cualquier aceite que haya en la zona. Bueno, así este es el aspecto físico del glicerol. Es como si fuera una mermelada oscura, marrón oscura, casi negra, que en invierno, días como hoy, si se deja 4 o 5 días sin mover, probablemente se solidifique. Cuesta mucho sacarla de los tanques cuando eso ocurre. Y bueno, es muy interesante. Este glicerol es el mismo que luego se puede utilizar para hacer alcohol en gel o jabones de glicerina. O sea que hay que purificarlo y de ser negro va a pasar a ser transparente. Todo ese proceso de purificación de glicerol es mucho más costoso que el proceso de diésel, entonces nosotros no nos dedicamos a eso y tampoco al abanico de nuestros clientes les interesa este mercado. Lo que hacen con este glicerol es o venderlo justamente a ese tipo de industria o agregarle valor. ¿Cómo se le agrega valor a este glicerol? Dándolo de comer a animales como vacas, cerdos, pollos, siempre y cuando se le evapore el metanol que tenía en exceso que se usó en el proceso. Hay que tener algunas consideraciones. Nosotros usamos esto para hacer lo que se llama grasa bypass, que creo que está acá, que es lo que les decía. Puede agregarse en estado líquido, en el mixer, en la mezcla de maíz para darle de comer a los animales, y puede también solidificarse y hacerlo tipo granulo, como no sé si han visto la burlanda de maíz en el proceso de bioetanol, que queda como subproducto. Bueno, en el proceso de biodiesel nos queda esta grasa bypass que se le puede agregar a los animales, en la dieta de los animales, para aumentarle las calorías. Es una dieta más rica en calorías. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener una planta de autoconsumo? Primero que todo, nosotros lo vemos por el lado medioambiental. Nuestros clientes lo ven por el lado del precio, del dinero que se ahorran, un litro de biodiesel versus un litro de gasol. Siempre fue un poco más barato. Hoy están bastante empatados porque el precio de todos los combustibles está un poco frenado y el precio del aceite de soja está bastante alto en comparación a años anteriores, y casi que les diría que sale lo mismo comprar un litro de diésel que producir un litro de diésel y comprar un litro de gasol. Pero ha pasado, no sé si se acuerdan, creo que fue el año pasado o el anterior, que no había gasol, que había desabastecimiento de gasol, y bueno, teniendo una planta propia en sus propias instalaciones, ustedes pueden producir la cantidad de veces que quieren y no dependen de ninguna estación de servicio. Y realmente hay muchas plantas de usado y prensado de soja en la zona, acá hay un montón. Nosotros hemos vendido acá en San Francisco una planta a una constructora que se llama Ibel, y tenemos varias en la zona también. Así que sabemos que muchas aceiteras tienen disponibilidad de aceite y se puede comprar, no hace falta que nuestro cliente lo produzca él mismo. Plantas parten ya del aceite. Así que bueno, chicos, creo que esto es todo. Me parece que no me olvido decirles nada. Cualquier pregunta que tengan, lo que quieran saber, los animo. Creo que eso es todo. Bueno, decirles que se animen a emprender, ¿no? También, porque no es fácil, no es nada fácil, y te pregunto. ¿Vos sos egresada de TN? Yo soy egresada de UTN de Villa María. ¿Cómo fue tu paso desde estudiante a hoy tener tu empresa? ¿Cómo fue ese camino? Difícil. Está difícil, vamos a adelantarnos. Fue La complicado. pregunta ¿es imposible? No, para nada. ¿Por qué? Es difícil. Bueno, yo les cuento mi experiencia particular.
a mí me costó mucho, no me costó la carrera en sí, aunque es mucho complicada, ingeniería química, como cualquier ingeniería, pero a mí me pasó que cuando estaba en tercer año por ahí, mis papás tuvieron problemas económicos y me dijeron que no me podían mandar más. Entonces me dijeron, bueno, volvete al pueblo, no estudies más porque no vamos más. Y yo era chica, tenía 21, 22 años. Entonces, bueno, dije que no, y que me fui a vivir con 2 amigas más, que pagaban un alquiler, y me puse a trabajar, y después de esto como, si yo pude, cualquier puede. Me fui a trabajar como cajera en un supermercado mediodía. Eso lo hice durante todos los años del cursado de carrera. Trabajaba de la mañana y cursaba de 6 de la tarde a 10 de la noche, no sé si era que me horario también. Entonces, bueno, en el medio me pongo de novia, quedo embarazada. A los 26 años fui mamá, soy mamá. Todavía no había terminado la carrera, me quedaban 5 materias. Me voy del supermercado, ya no cursaba más, por suerte me quedaban 5 materias y la tesis. De Villa María era súper difícil la tesis en ese momento, porque había un ingeniero que era muy, no sé si acá se han enterado de eso, pero yo he tenido compañeros que se han venido a terminar la carrera acá por lo difícil que era. Y bueno, entro a trabajar en una empresa que se llama Desmet, que es de Bélgica, que fue la que se encargó de todo el montaje de Acabío, de una planta de bioetanol grande que hay en Villa María. Entonces entro a trabajar con ellos y a mí en el medio me divorcio, me separo, me estaban todas las materias. Y bueno, quedo trabajando para Cabello con Inaugura y trabajé ahí durante 3 o 4 años, que me voy porque conozco un hombre de Buenos Aires, que en ese momento me decía que era ingeniero químico, y me introduce en todo el tema de biodiesel. Y bueno, me voy, dejo esto y entro como en relación de dependencia también trabajar con este hombre. Después estoy como 2 años trabajando con él, nunca me cerraba del todo esta situación. La recibí, terminé de carrera. Y había algo que no me cerraba, no me cerraba, y bueno, entro a investigar un poco y resulta que el hombre de Capital Federal no era ingeniero químico, se hacía pasar por ingeniero químico, había estafado un montón de gente. Yo por eso te digo que sí, a mí me pasó todo esto. Y yo ya estaba, ahí de parte de ser mi socio, es mi pareja. Y ya el último venía llorando a casa todos los días. Y decía, este hombre me va a afectar mal, yo voy a perder mi título, porque ponía la cara yo. Y me dice, déjalo y hagamos nosotros esto. Yo te ayudo. He trabajado en el cabello, ahí nos conocimos. Nos larguemos nosotros, lo vamos bien, lo vamos profesionalmente, lo vamos de manera seria. Y bueno, me costó un montón esa decisión de emprender sola. Porque yo todavía me considero joven, tengo 38 años. Y bueno, ahí tenía 31, 32. Y bueno, pues si no nos va bien. Y yo, bueno, ¿cómo otra cosa? Ahí vienen a trabajar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, un montón de experiencia laboral, ha trabajado en Salta, o sea. Y bueno, vamos a decir, no me pileta. Y así fue como empezamos a vivir, siempre nos fue bien. Siempre nos fue, gracias a Dios, bien. Le pasamos mal en los años de pandemia como todo el mundo, pero fue una decisión muy difícil esa de decir, bueno, listo, me largo sola, pero bueno, si realmente chicos, si yo pude, sigan para adelante porque se puede con todos esos obstáculos, trabajando, con hijos, sin hijos. ¿Cómo te acoplas a un proyecto con tu pareja? No debe ser fácil, porque el problema se lleva a casa también. ¿Cómo te acoplas en esto? ¿Cuál es tu parte dentro de esta sociedad? Bueno, sí, como decís, hay veces que... No, no. Bueno, no. El tema es que hay veces que son las 10 de la noche y estamos hablando de trabajo y que no desenchufar porque como parte de trabajar juntos, convivís. Entonces tomamos la iniciativa de retarnos mutuamente que cuando empezó son las 8 de la noche y alguno empieza a hablar de trabajo, como que se dé cuenta, alguno de los dos se arregle, digamos así, no. Eso por un lado.
Después, ¿cómo nos acoplamos a esto y cómo me acoplo yo? A mí siempre me gustó esta parte de todo lo que es, yo en Alto Viva, cuando me conozco a ellos, yo estaba en la parte de mantenimiento, yo venía haciendo mantenimiento previo, y siempre me gustó la parte de dar el armado de plantas, siempre he estado involucrado en la parte de la industria. Entonces, bueno, ella viene con la propuesta esta, y la verdad no fue una propuesta, sino que fue una decisión a tomar, digamos, de que no quedaba otra. Y fue el detonante, digamos, para la iniciativa fue esto, que a ella le veía mal, el tipo nos dábamos cuenta que había algo raro ahí. Entonces, bueno, fue, como dijo Janina, tirar una pileta, yo el otro día me puse a buscar un galpón, y le dije, yo tengo herramientas ya, arranquemos, esto es así, bueno. Contraté un par de chicos en ese momento, sabían soldar, así bueno, ellos me ayudaban y la planta la armaba yo con 2 chicos más. La primera planta que armé, fuimos a instalar nosotros y bueno, la mina fue después a capacitar a la gente, pero la primera planta, hoy gracias a Dios ya somos 6, 7 personas, tengo 2 chicos soldadores muy buenos, muy capaces, ya soldando, hacemos todas las cañerías en el galpón, como te dije recién, hacemos todo el ensamble en el galpón, tratamos de que la máquina salga en su mayor parte ensamblada ya en el galpón y probada, y en planta ya instalada, ya ahí se hacen las pruebas finales con toda la otra instalación, el servicio auxiliar, que es lo que hace la mina, esto lleva una escalera generalmente eléctrica, porque los lugares donde instalamos generalmente son campos, son lugares alejados, no tienen gas. Entonces, bueno, la provisión de luz generalmente sí se da en los campos. Entonces, le buscamos la vuelta para que la puedan hacer producir esta planta en medio de un campo. Entonces, buscamos todo por la parte eléctrica, así bueno, con eso, la caldera eléctrica, lleva un chiller también para que el condensador pueda funcionar y condense el metanol, lleva un chiller también. Entonces, bueno, ahí fuimos integrando todo esto y dándolo la mina. Tengo varios amigos que ya son ingenieros y recibidos. Yo, bueno, no porque mi vida tomó otro rumbo. Que, bueno, decisiones que uno toma. Bueno, y con eso también me he apoyado y eso me ha dado una mano bárbara en la parte del diseño y, bueno, y ideando esto que es Power BI hoy. Como dije, va a ser un ping-pong. Otro pregunta para la Janina. Ustedes vienen del palo que es biodiesel, o terminan culminando o llegando a un nivel biodiesel. ¿Cómo se consigue el primer cliente si ustedes máquinas no habían construido nunca? Bueno, yo venía de trabajar con este señor, este hombre que está acabado de gente. Entonces, como este hombre ya venía en el ámbito de biodiesel conmigo, a mí me habían quedado muchos contactos de la gente, no sé por qué, o bueno, sí sé por qué, como que se daba cuenta que había algo raro en ese señor. Entonces todos me llamaban a mí, me preguntaban todo a mí, yo siempre les atendí el teléfono, nunca dejé de contestarles. Entonces a mí me quedaron todos los contactos y me tienen cariño, digamos, mis clientes. Entonces, uno de esos contactos que era un interesado en su momento, me llama a mí. Yo creo que al mes, o menos del mes que decidimos abrir Power BI y el canal de pileta, nos llama esta persona en Junín, provincia de Buenos Aires, y nosotros fuimos y concretamos la primera venta de la primera planta nuestra. Que lo que a mí más me ponía mal cuando estaba con este hombre antes era que él tenía todos elementos en la planta no seguros. O sea, ponía motores comunes, ¿no? No motores explosivos. Nosotros, obviamente, que en Power BI la planta tenía todos motores explosivos que estaban sin combustible. Y yo rezaba a Dios de todos los santos que ese hombre no. Por eso también hay una mala reputación respecto al biodiesel, ¿no? Por esta gente que se dedica a hacer algo de forma poco seria y después pagan platos rotos, gente que ha apostado capaz de sus ahorros en una planta y a mí eso me quita el sueño, me tenía súper mal, no podía seguir trabajando sabiendo que la planta que se queda en la puesta a tierra. En algún momento va a explotar eso y yo voy a quedar pegada y yo sí era ingeniera, él no.
Y aparte él vive en Capital Federal, yo quería seguir viviendo en Villa María, son pocos. Así que, bueno, así fue como también nosotros le explicamos y tratamos de posicionarnos, explicándoles a la gente que entiende perfectamente cuando uno le dice, mira, la planta es segura, es operación segura, no va a pasar nada, y el producto es de calidad porque lo probamos. En cuanto a calidad hicimos un montón de crecimiento, ¿no? El proceso que les conté, estas 2 etapas, comentaron en exceso, al principio no era así, fuimos creciendo como Power Bio también. Y tal es así que hace poco el gobierno de la provincia de Córdoba lanzó un plan, que no sé si lo han escuchado, que promueve el uso de biocombustibles y llama a la gente que produce plantas de biodiesel, y en toda la provincia quedamos 4, y de los 4, 3 somos de Córdoba. Es solamente estos 3, incluidos Power Bio, digamos, somos los únicos que logramos llegar a la calidad del producto, los otros no dan biodiesel de calidad. Entonces, bueno, eso costó mucho esfuerzo, en todo sentido. Cosas económicas nuestras, vender cosas nuestras, digamos, para ponerlas en la empresa, y tiempo, mucho tiempo de desarrollo. ¿Carlos Ariel o Ariel Carlos? Ariel, nomás, Ariel. Carlos no me gusta. Vale. Escúchame, Ariel, Sí. esta planta lleva algún nivel de tecnología para automatizarla. Sí. ¿Está usando un PLC? ¿No está usando un PLC? ¿Qué PLC Sí. está usando? Sí, sí. ¿Por qué definiste ese PLC? Bueno, sí, ¿no? La parte de producción de biodiesel sí está automatizada. La parte de aceite no, porque es bastante simple y debe encarecer la planta, porque todos saben, los PLC son bastante salados. Y una pregunta más. ¿Esta planta necesita un silo de aceite donde llega el aceite virgen y un silo de aceite a la salida para dejar el biodiesel que vas produciendo? Sí, necesitas el aceite que vas a comprar, un depósito de aceite que vos lo compras, pasa por la estandarización. La planta de estandarización puede almacenar 12.000 litros antes de procesarlo. Una vez procesado, necesitas un tanque de disposición final de tu bioterminado. Que tranquilamente en los campos siempre hay, bueno, con la empresa esta, siempre tienen, pasa a tener tu tanque de depósito de gasoil, pasa a tener tu tanque de disposición final de biodiesel. Creo que respondí esa pregunta. Perfecto. Contame entonces, ¿qué PLC tiene? ¿O qué es lo que elegiste como PLC? ¿Cuánto tiempo tiene el ciclo de proceso? Bien. Bueno, ahí voy a hacer un mix con Dani con el tiempo de proceso, pero bueno. Nosotros elegimos casi todos los componentes de la planta que nosotros empezamos a usar cuando agarramos con Dani, decidimos poner componentes que duraran en el tiempo y fuesen buenos y seguros. Entonces, ¿qué elegimos? La empresa Siemens para trabajar. Desde los componentes que no eran automatizados hasta los que son automatizados ahora. Seguimos con el estándar de calidad de Siemens. Siemens tiene muy altos estándares de calidad y proporcionan una seguridad y una fidelidad que lo que te dice es, si vos vas a poner un contactor de 4 amperes, dice 4 amperes y son 4 amperes. Eso es tal cual lo que dice. Entonces, bueno, buscamos una calidad y fuimos a Siemens. El que me hace la parte, el chico que trabaja con nosotros, que es un externo, que nos hace toda la parte de automatización, también trabajó en Nexacavigo o ha trabajado en Nexacavigo. Entonces, con él congeniamos y bueno, ideamos esto también de la parte del proceso con el PLC decía que es un Cirrus 7000, no me acuerdo bien la sigla, pero es de la firma Siemens. Es un poquito más complejo que otras marcas, la parte de la lógica del Siemens, pero es uno de las automatizaciones más fieles que hay en el mercado. Elegimos Siemens porque ya venimos usando Siemens, y nunca tuve problemas con Siemens. Todo lo que pusimos Siemens, yo lo que quería era que no me llamaran por un contactor que falló a 700 kilómetros. Entonces, que tenía que salir corriendo con un contactor para cambiarlo,
era todo un trastorno, digamos, me salía más caro el viaje que el contactor que iba a tener. Entonces, bueno, por eso decidimos usar 100. Y la duración del proceso. Bueno, aparte de eso, del PLC, esto lleva un programa que es una escala. No sé si tienen la palabra escala. Bueno, la escala lo que hace es una computadora y todos los comandos del PLC los pasa a la escala y vos desde la escala tenés una pantalla y vas programando o vas accionando lo que querés que haga la planta. Lo hace remotamente desde una oficina. El operario maneja la planta desde la escala. O en la escala va a tener un gráfico con cada uno de los tanques, sensores de nivel, y sensores de temperatura y válvulas, qué válvula está abierta, qué bomba está prendida, cuándo apagó la bomba, y te queda en la escala un historial del proceso. Si tuviste alguna falla, si alguno de los dos operarios que estaban trabajando, porque pueden trabajar por turnos, entonces si vos en el historial de la escala vas a saber qué pasos estuvo haciendo el operario anterior. O, por ejemplo, qué cantidad de aditivo agregó, cuándo, en qué momento, bueno, todos esos historiales quedan registrados en la escala. Por eso son. Un paréntesis ahí, sí. Vos te podés comunicar de forma remota con una planta que la tenía a 700 kilómetros, entonces. Con el escala, sí. Si en la ubicación donde está la planta hay internet y el escala está conectado a internet, yo podría manejarla desde Villa María y estar en el estudio de la planta y podría operarlo. Si hubiese problema y me diría, che, nada, me está pasando esto, remotamente nosotros desde Villa María nos podemos enlazar con la planta. Sí. Respecto a los tiempos, las plantas hacen 6.000 litros por día. En esas 24 horas suceden un montón de cosas en simultáneo y nosotros tenemos ítem por ítem descritas en un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt es un diagrama de tiempos. Entonces puede trabajar en simultáneo varias cosas, pueden pasar, puede estar la planta de procesamiento previo del aceite trabajando a la vez que está la planta de biodiesel también produciendo. También, como son 3 tanques los que están, generalmente el primero es el reactor, el segundo es el tanque, nosotros le decimos 2 tanques pulmones, ¿no? El del medio es un tanque bastante nuevito que está empezando a decantar el glicero, y el último es un tanque que ya está pasando por la colina de resina y que también, o sea, si eso se opera en forma si eso se opera 24 horas todo el día, casi que pasa por una planta de batch o una planta de procesamiento continuo, así que pero ocurren muchas cosas en simultáneo, es difícil explicar cuánto llega a cada etapa, es muy complejo, parece una cosa sencilla, pero no lo es. Encajar todos los tiempos de producción y que no se solapen, digamos, los tiempos que se usa la caldera, tanto para poner secar el agua del aceite como para calentar el aceite del biodiesel, bueno, es ingeniería, así que de eso se trata. Sí. ¿Cuántos operarios? Generalmente 2 o 3. El tercero es la persona que se va a encargar de hacer los controles de calidad y quizás despachar o recibir un camión de aceite o despachar un camión de biodiesel. Pero creo que con 2 personas alcanza bien. Bolivia en los próximos 2 años va a seguir creciendo. Esperemos que sí. Va a necesitar el ingeniero químico. Sí, y mecánico, ¿por qué no? Químico también. Químico también. La chica que tenemos nosotros le están ofreciendo un puesto en Nestlé, ella nueva tiene la planta de Nestlé, si ella me avisó que está ahí en entrevista con Nestlé, sí, capaz que en cualquier momento. Sí. Acá, Sí. ¿Qué tan escalable es la planta? ¿Se pueden poner varias plantas trabajando en simultáneo? ¿Hay distintos tamaños, por así decirlo? Sí, hay tamaños. Esta es la que nosotros le mostramos, la que más vendemos. Pero hay plantas más chiquitas y pueden ser plantas más grandes. Todo depende de la necesidad del cliente. A nosotros muchos no nos cambian. Cambian, sí, cambian. Claro, sí, Así me retan todos los días. No cambie, pero hace eso. Pero la otra parte de salud sí, cambia la bomba, cambia los tanques, sí, cambia bastante el formato de la planta. O sea, pasando los 6.000 litros ya tenés que hablar de
tanque, de una planta que no sea modular. Esta planta que ustedes vieron ahí está pensada para cargar arriba, junto entra arriba un carretón. Tiene el largo y el ancho de un contenedor de 8 metros. Entonces, arriba un carretón plano que tiene los conos. Entonces, el cono se nos traba bueno, arriba un carretón plano y en la curva. Eso está acá. Esa parte no se ve mucho, pero eso que está ahí, abajo tiene dos iguales que son para engancharlo en el carretón. Eso es igual que un container marítimo, tiene la misma medida que un container marítimo de 8 metros. Entonces, por eso decimos que estas plantas son modulares. Es solamente por eso. Pero si ya te vas a pasar de 6.000 litros, ya tenemos que hablar de tanques ya fijados en cemento, ya es otra ingeniería que entra ahí. ¿Alguna otra pregunta? Es el momento que tenemos para preguntar, ya que Sí. si después como profesionales vamos a ser competentes a eso y no nos van a... ¿Qué porción del mercado tienen el rubro y tienen alguna proyección de crecimiento y demás? Nuestros clientes, el mercado nuestro son transportistas, productores agropecuarios y empresas constructoras también, que usan mucho gasoil. Clientes que usan, personas que usan mucho gasoil, que tengan mucho consumo de gasoil, es un cliente no, posible cliente no. En este momento tenemos, hay una línea de financiación con el Banco Provincia de Córdoba para comprar planta biodiesel muy buena, muy buena. Entonces tuvimos muchos contactos a raíz de este crédito muy blando y tenemos 12 carpetas presentadas al Banco Provincia de Córdoba, pero lamentablemente para nosotros son súper lentos burocráticamente. Así que de esos 12 clientes que ya armamos la carpeta, que ya están presentados, salieron 3. Ya estamos haciendo la tercera planta de estas que van con este financiamiento, pero tenemos las otras por delante de esta proyección, como me decís, que esperamos que salgan pronto, que vayan saliendo más rápido que las primeras, esto es lo que queremos. Y bueno, y más allá de este crédito, todo indica a nivel global, ¿no? A nivel mundial, de que el camino es este, ¿no? De a poco reemplazando todos los combustibles fósiles por biocombustibles, como lo está haciendo Brasil, como lo está haciendo Paraguay, inclusive los deportes que hay en la nafta y en el gasoil de biocombustibles, son mucho mayores que los que tiene Argentina. Sí, pero bueno, esto ya es una decisión política, no necesariamente, pero tiene un montón de consultas que antes no, mirando lo medioambiental. Es decir, por ejemplo, Arcor contrata camiones para transportar sus productos que usen biodiesel. Entonces, más allá del costo, más allá de que sea más barato o más caro, es una visión medioambiental que es la que se viene, y es la que se viene no solo acá, sino en todos lados. La parte, bueno, es una realidad que el combustible fósil se va a terminar, así que hay que pensar en una posibilidad alternativa. Hablamos de los motores. Sí, Ernesto, por favor. Pregunta. ¿Cómo influye la incorporación del biodiesel en el diésel normal? Porque yo trabajo con tractores y medidores de nivel y tenemos alguna realimentación de que el combustible con biodiesel se degrada más rápido. ¿Cómo influye? Depende de la calidad del biodiesel, depende de alguna variable. Sí, ahí hay un común. Primero sí, lo que tendría que hacer es tomar previo una muestra y ver que ese biodiesel sea B100. B100 es la calidad de exportación. Eso es un buen biodiesel. Hay 15 parámetros ahí para medir en un análisis para saber si el biodiesel tiene una buena calidad. Eso en primer lugar.
Después nosotros aconsejamos con vehículos que ya vienen usando combustible fósil, o sea, un vehículo que modelo viejo, digamos, o que ya vienen en uso. Nosotros tenemos recomendaciones de primeros usos con biodiesel. Si vos tenés un vehículo del 2000 para atrás y venías hace todo ese tiempo usando diésel común o diésel o cargando en estaciones de servicio o que te traen a tu campo y vos tenés desde el tanque y cargas al tanque tuyo, al tanque de ese vehículo, tenés contaminación en todos esos pasos. En cuando viene el camión, cuando lo dejan en el tanque, cuando lo cargan, cuando lo cargan en el vehículo. Toda esa contaminación van a parar en el fondo del tanque. Cuando vos cargas biodiesel por primera vez, no puedes cargar el 100% biodiesel. El biodiesel tiene un poder de remoción muy grande. Entonces, toda la mugre esa que estaba alojada en el fondo del tanque, porque el chupador está a esta altura del fondo del tanque, cuando vos le metiste biodiesel al 100% y eso se empezó a mover en alto, te levantó toda esa mugre y te lo llevó derecho al filtro. Te tapó el filtro en medio del lote con el tractor ahí. O, obviamente, que va a bajar todos los saltos y vas a insultar al primero que te venía el biodiesel. Porque obviamente el tractor venía andando bien, ahora puse el biodiesel, no es el problema del biodiesel. El problema es ese. Nosotros por eso damos recomendaciones de primer uso que empiecen gradualmente motores o el vehículo que vienen usando diésel, que vayan gradualmente, que empiecen con un 20%, un 30%, así hasta llegar al 100%, para que a vos te deje por lo menos el filtro ese que vayan usando, no se te tape en la primera usada de biodiesel, sino que se te tape a los kilómetros que se te tenía que tapar o vos tenías que cambiarla. Eso, y la degradación, el gasoil se degrada igual que el biodiesel. Vos dejabas un tanque con 6.000 litros, 6 meses de gasoil, lo vas a ver y vas a tener un barro, vas a encontrar todo eso de gasoil común. Y si dejas el biodiesel 6 meses, va a pasar lo mismo, se te va a degradar. Es así, si no se mueve y no se aditiva, van a tener degradación en cualquiera de los dos. También la pregunta mía. Sí. ¿Cuál es el tamaño de la planta más pequeña que ustedes realizan? Línea de 500 litros 500 litros diarios. por día, sí, es chiquitita. Mide 2 metros por 3 metros. Curioso, ahí, vos para producir 500 litros, ¿cuántas horas tenés que tener en funcionamiento? En funcionamiento lo tenés que tener 4, 5, 6 horas. 6 horas. 6 horas para Sí. producir la cantidad. Lo que pasa es que en esas 6 horas no puedes usar el biodiesel. Puedes tener en funcionamiento ese tiempo. El tiempo de calentamiento hasta 60 grados es mucho más cortito que una planta grande. No es lo mismo calentar a 60 grados 6.000 litros que calentar 500. Entonces, los tiempos son más cortitos. Pero vos después tenés que dejar reposar ese biodiesel, sí o sí, como mínimo 24 horas para que ese glicerol decante todo. Entonces, sí, la vas a usar, la vas a tener prendida, por decirlo de alguna manera, 5 o 6 horas, y después recién de ese tiempo, pasado 24 horas, vas a poder usar el biodiesel que produce. Y otra cosa que me quedó así como duda es que ese glicerol que utilizan, todo decía que después lo dan para la tecnología de la vaca, eso es lo único que tiene de reposición la planta como material, digamos, que Es el único subproducto que genera la planta. No genera efluentes la planta. Lo único que se va a generar es el glicerol. Con ese glicerol, la verdad es que es un mundo, chicos. Es un mundo aparte del glicerol. Nosotros hicimos un estudio con el INTA de Villa Mercedes San Luis, en donde hicimos con el glicerol unos bloques que parecen ladrillo, en donde le pusimos un 40% de glicerol con carbonato de calcio, rechino de trigo, espelta de soja, fue una mezcla que le hicimos sólida, y las vacas se comían hasta el cartón que contenía el bloque ese, porque es muy rico, y aparte es rico en kilocalorías, ¿no? Pero, y ahí en el INTA se hizo una prueba, se separaron 10 vacas por un lado, 10 por el otro, a uno se les dio ese bloque, a otros no, y se ahorraron 10 días de hotelería, se salían antes y guardaban mucho más rápido los que comían eso. Eso, la verdad es que no hay mucho desarrollo todavía, tan de nuevo la parte de la alimentación animal a través del glicerol.
pregunto, la licitina, eso que deja el resto, la goma, el aceite, ¿también no es fluente? No, nosotros recomendamos siempre almacenarla cuando se descarta el tanque, que no la tiren, por supuesto, sino que la guarden en contenedores cuadraditos de 1000 litros y que luego se puede vender. Hay gente que pasa y que recolecta todo eso. Igual el volumen que te queda de licitina es muchísimo más chiquito que el de glicerol. El de glicerol vos agregás un 88% de aceite para hacer biodiesel y un 12% de aditivos. Al final de todo el proceso, te queda 88% de biodiesel y 12% de glicerol, aproximadamente, ¿no? Porque la materia que son vegetal puede tener variaciones, pero por eso se dice que la relación de conversión es 1 a 1. Un litro de aceite se convierte en un litro de bio, queda este glicerol. En cambio, la licitina es un 1 o un 2% del volumen del aceite, es muy poquito de lo que te queda. Pero sí, también tiene un precio, ¿no? Se puede vender. ¿Qué costo tiene hoy una planta estándar aproximadamente? La planta y la modular. Es difícil esa respuesta, porque depende de, por ejemplo, si quieren el módulo de tratamiento de aceite o no, si quieren 100% automatizado o no, si quieren un montón de preguntas. No queremos Nosotros decimos en un año, vamos a decir, yo creo que está entre los 180 y los $300.000, hablando de dólares del Banco Nacional, no, es aproximadamente el tiempo. Ronda en esos valores, no sé, una camioneta se le kilómetro de preguntas para hacer una comparación, pero. Bueno, sí. $90.000. Dos camionetas. Acá me dicen que comparado con lo que vale hoy una máquina agrícola, No, claro. no hay un punto de comparación ni. No creo que la ciudad Sí, no sé, más fácil. Está un poquito más arriba de sí, no son valores que impacten directamente la economía. Y supone, le pregunto, ¿la vida útil ¿De la planta? No, es potable? parte móvil, lo único que tenés son bombas. Con nosotros, no sé si lo escucharon, pero Janine me dijo en un momento que la tecnología que usamos es hidrocavitación. Y la hidrocavitación hidrodinámica es algo que provocamos nosotros. En vez de que cavite sobre la bomba, si una bomba cavita, tenemos un problema. Bueno, nosotros provocamos una cavitación, pero en un tramo de cañería. Lo único que tenés como pieza móvil son las bombas, no. La caldera, ponele que tenga una resistencia que cambia, como le dije también, tratamos de que sea eléctrico por la zona en la que vamos a montarlo. Por ahí si tenés la posibilidad de tener gas y tener disponibilidad de gas, podemos usar una caldera a gas. Sí, esto que tiene vapor y Bueno, claro, o sea, hay clientes que nos dijeron, por ejemplo, hay un cliente que tiene una planta cerealera y al lado tiene una láctea. Son de la misma, a ver, son de la misma firma, pero son de distintas gerencias, digamos. Pero comparten el vapor de la láctea, le pasan vapor a la cerealera, porque tiene una planta extrusora. A las hojas, si las calentas previamente antes de entrar a la extrusora, le sacan un 30% más de aceite. Es un montón. Entonces, por eso le mandan el vapor para previo calentar las hojas y hacer varias cosas con ese vapor. Entonces, los chicos me dijeron: mira, nosotros tenemos 7 kilos de vapor, a no sé cuánto me acuerdo cuánto grado, pero pasando la especificación, tengo un caño de 3 pulgadas con vapor ahí. ¿Por qué no usamos el vapor ese? Perfecto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reacondicionar nuestro equipo, eso también lo hacemos. Reacondicionar nuestro equipo a razón de lo que ellos ya tienen ahí. Sí, por eso te digo que si me decís que tenés vapor ahí, ya lo tenés generador, te ahorras en una caldera, me ahorro yo en ingeniería, me ahorro yo en desarrollo, pero bueno, en fin, nos adaptamos. Específicamente con electricidad, ¿qué potencia
Nosotros en ese reactor nosotros implementamos el aceite, por ejemplo, para la parte del tratamiento del aceite, el primer tanque de reactor le metimos C resistencia de vela, porque es aceite, y no es combustible. Yo puedo sumergirle resistencia porque es solamente aceite. ¿Qué pasa? Por eso necesito una caldera para la parte de calentar el biodiesel, porque no puedo tener claro, no puedo reaccionarlo directamente, no podría meter resistencia sumergida, por más que yo la apague y no funcione, digamos que yo caliente aceite y después la apague, Secretaría de Energía no te lo admite, porque puede venir alguien y prenderlo y ya tenés metanol adentro, entonces bueno, no te lo permite. En el caso del aceite, nosotros le metemos 6 resistencias sumergidas, pero 5 resistencias sumergidas de 3 kilowatts, perdón, 3000 kilowatts cada uno. Son 6 por 3, mínimo. Más o menos eso es todo el consumo. No me acuerdo ahora bien exactamente, pero esa es la parte de aceite. Y de la caldera es una caldera de 172 kilos. Caldera. Esa es saladita, sí. Esa consumo. Igual, una extrusora, solamente el motor de la extrusora es de 200 HP. 3.000 kilos, 172 kilos, no es nada. ¿Una otra pregunta? ¿No? ¿A la una? ¿No? ¿A las dos? ¿A una? ¿Qué pasa si está parada? Yo que vos sostenerla parada y después prenderla, limpieza, algo de eso. El problema es que se te endurece el visceral. Tienes que prever eso. Si quieres una parada, por ejemplo, no sé, si la planta cierra porque se van 15 días de vacaciones, digamos, y te quedó una persona de hacer, lo único que tendrías que tener en cuenta es descansar el visceral antes de irte, porque si es invierno, si es verano no pasa nada, pero si es invierno, probablemente se te endurezca, igual que una enfermedad en la heladera, lo mismo. Si querés dar vuelta no se puede, pero si es verano, está afuera, sí, igual. El resto no hay problema, podés de hecho dejar los tanques llenos, cuando el aceite ya está analizado, por ejemplo, a irte, y cuando volvés ya tomás ese aceite, empezás a producir diésel, no hay problema. Por parte de... Por parte de UTN, por parte de nuestra casa, por parte de nuestros profes, nuestros alumnos, nuestra gente, muchísimas gracias por visitarnos, muchísimas gracias por estar y contarnos lo que están haciendo, cómo lo lograron. Hay un posible cliente acá dentro, que les paso el dato, Raúl. Sean bienvenidos cuando quieran, estas puertas están abiertas. Igual ustedes, si quieren ir a vernos, a ver las instalaciones, alguna pasantía, lo que quieran, cuando tengo yo me trabajo siempre. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para el técnico.